Buenas noches y bienvenidos a ECO, un nuevo programa de economía, para hablar de economía con o sin K, pero siempre desde una perspectiva social y sin trampas, de esa economía que nos afecta a las personas. A partir de hoy nos vais a poder encontrar aquí, en Público TV, cada 2 martes de 8:30 a 9:30. No podemos mostrar el agradecimiento ni mencionar a todos los que han hecho posible esta aventura, pero no queríamos dejar esta ocasión sin mencionar a los miembros de Econonuestra que han permitido realizar el contenido de este programa, a los miembros de Telemadrid en el exilio, de Temex, la cooperativa de trabajadores, de los ex trabajadores de Telemadrid y por supuesto de Público TV, que nos ha permitido, que nos ha ofrecido esta plataforma para poder emitir este pequeño milagro, un programa para hablar de economía sin apenas recursos, pero con muchísima ilusión. Así que bienvenidos, esto es ECO. Ya lo han visto, hemos querido empezar esta aventura hablando de uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad española, uno de los grandes problemas económicos, la desigualdad. Hay más desigualdad que nunca, es algo que podemos afirmar y que vamos a ir desgranando a lo largo del programa, y para ello hemos entrevistado a Thomas Piketty, uno de los grandes economistas del momento, que además ha puesto el dedo en la llaga sobre el espectacular incremento de las desigualdades y cuya influencia intelectual además ha traspasado las barreras de la academia para llegar a todos los ámbitos de la sociedad. Hemos aprovechado que el profesor Piketty estaba en España para presentar su libro, El Capital en el siglo XXI, en la edición en castellano, para tener una charla con él. Nosotros vamos a ir desgranando los momentos de la entrevista que más se centraba en la desigualdad, porque queremos, como hemos dicho, hablar de este tema. Vamos a ir desgranándolo y vamos a ir comentándolo con nuestros invitados. Vamos a dejaros con una primera impresión de Piketty que nos dejó en la entrevista. XXe siècle en particulier, on se rend compte que ce sont d'abord des chocs politiques très violents qui ont conduit à la réduction des inégalités. La Première Guerre mondiale, la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, et puis les nouvelles institutions sociales, l'État-providence, l'impôt progressif, qui ont été mises en place à la suite de ces chocs et qui ont été, alors qu'ils étaient refusés par les élites des pays européens jusqu'en 1914 et qui finalement ont été acceptés après les 2 guerres mondiales, et c'est ça qui a permis la réduction des inégalités. Muy bien, pues para hablar de la desigualdad tenemos a 3 invitados de lujo. Vamos a presentarlos, los 3 invitados que han querido participar con nosotros en este primer programa de ECO. En primer lugar, tenemos a Francisco Lorenzo, coordinador del informe FOESA. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco. A vosotros. También tenemos a Fernando Luengo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del colectivo de la Asociación Econonuestra y también participante en el Círculo 3E de Podemos, y ahora además integrado en la candidatura a la Comunidad de Madrid, Podemos Ganar Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Gracias a ti, Iván. Y también contamos con Yayo Herrero, directora de FUEM. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues si queréis, vamos a empezar haciendo una breve reacción a lo que nos comentaba Piketty. Todas las grandes épocas en donde se ha experimentado una reducción de la desigualdad se han producido por conflictos sociales. Francisco, si quieres empezamos contigo. Sí, y a la inversa también, ¿no? La desigualdad termina reproduciendo ese conflicto social. Es decir, es muy complicado imaginar una sociedad en la que 2 grupos acceden de forma muy distinta a distintos bienes, servicios, derechos básicos. Cuando esta distancia se produce, cuando se produce esta polarización social, evidentemente la posibilidad de una cohesión social, de una convivencia pacífica, de una construcción conjunta de una sociedad disminuye radicalmente. Fernando, ¿qué te parece? Pues me parece muy bien. Yo destacaría que momentos de más igualdad
son también momentos de equilibrio en la relación de fuerzas, cuando los débiles y los trabajadores pueden organizarse y pueden defender sus intereses y pueden tener como consecuencia de esa organización capacidad de negociar y capacidad de enfrentar sus intereses a los del poder. Cuando existe esa situación, entonces están creadas las condiciones para que haya periodos de más equidad. Ya yo. Sí, yo creo que la desigualdad en sí misma es reflejo de un conflicto y la lucha por la igualdad también, ¿no? En términos clásicos, en la lucha de clases, es decir, expresa la lucha entre unas determinadas desigualdades, pero existen otras muchísimas, ¿no? Las desigualdades en el acceso a los recursos naturales, las desigualdades en la asunción del trabajo doméstico, es decir, que yo creo que tanto la lucha por la igualdad como la resistencia ante las desigualdades efectivamente vienen precedidas y normalmente vienen sostenidas por un conflicto. Muy bien, pues vamos a verlo en un gráfico, si os parece, porque yo creo que la desigualdad tiene dos caras. Tiene, por supuesto, la generación de pobreza y exclusión, y tiene además la otra cara, que es la acumulación de la renta. Aquí lo podemos ver en el gráfico, yo creo que se ve explícitamente. A la izquierda podéis ver como el cilindro azul es el de la población, un cilindro muy pequeñito, donde se ve que una pequeña población, una pequeña parte de la población concentra una gran riqueza, y a la inversa, a la derecha, podemos ver como una gran parte de la población tiene muy poquita renta. Esto es lo que ha generado el modelo del que estábamos hablando, una concentración de la renta, yo creo que espectacular. Además, yo creo que las dos primeras columnas nos pueden indicar que alrededor de un 10% de la población puede mantener un 50% de la riqueza, lo cual es una concentración pues bastante importante. Si quieres, Francisco, yo creo que nos puedes comentar un poco, eres coordinador, habíamos dicho, de Informe FOESA. En Informe FOESA yo creo que se han explicitado muy bien cuál es la situación de la desigualdad. ¿Nos puedes dar una opinión al respecto? Sí, yo creo que es importante entender que partíamos de unos niveles elevados de desigualdad, donde claramente las rentas del capital tenían mucho más peso y mayor incremento que las rentas derivadas del trabajo. En ese sentido, una ausencia de políticas redistributivas suficientes. Nuestro modelo, bien por la fiscalidad, bien por las políticas sociales, es un modelo débil que tiende a ser universal, aunque se escapan determinados grupos y determinados colectivos, pero a pesar de ese intento de universalidad es claramente débil. Y luego un efecto sobreañadido como consecuencia de la crisis, una crisis que se ha cebado especialmente con las rentas medias y las rentas más bajas. Es decir, la idea de que la crisis nos ha golpeado a todos por igual, no es verdad, es rotundamente falsa. La crisis ha golpeado en muchos sectores de forma devastadora, pero especialmente con una virulencia muy concreta en los grupos de renta más baja, lo cual ha polarizado aún más esta realidad socioeconómica, ¿no? Claro, ha incrementado las desigualdades. Además, el incremento de las desigualdades ha jugado un papel muy importante en la generación de la crisis, y esto es lo que le preguntamos a Piketty, al profesor Piketty, precisamente. ¿Qué papel ha jugado el incremento de estas desigualdades que nos estabas comentando en la generación de la crisis? Vamos a verlo en el vídeo. Alors, je pense que l'augmentation des inégalités, notamment aux États-Unis, a contribué très fortement à fragiliser le système financier et finalement, dans le déclenchement de la crise, a joué un rôle très important. Parce qu'aux États-Unis, l'augmentation des inégalités entre 1980 et 2010 et 2007, la veille de la crise, a été tellement forte que finalement, une très grande partie de la croissance économique a été captée par le haut de la distribution. Ça a contribué à une stagnation des revenus médians et des revenus des 50% ou même des 80% des Américains les plus pauvres. Ça a contribué sans aucun doute à une très forte augmentation de l'endettement des ménages. Et finalement, tout ça, ça a contribué à une fragilisation du système financier. Cela étant dit, il y a également d'autres raisons qui fragilisent le système financier. Et en particulier en Europe, on se rend compte que l'augmentation des inégalités a été moins forte qu'aux États-Unis, mais que le système financier a été énormément fragilisé par le mouvement général, disons, de globalisation financière, de dérégulation financière, avec une hypertrophie, dans certains cas, des secteurs financiers des différents pays, et aussi un degré parfois d'opacité financière et d'interpénétration entre nos pays, où en fait chaque pays, en particulier en Europe, chaque pays européen a un secteur financier hypertrophié qui possède et qui est lui-même possédé par les autres systèmes, avec parfois une absence de contrôle des bulles immobilières.
Ahí lo teníamos a Piketty, al profesor Piketty, hablándonos de cómo la fragilización o este incremento de las desigualdades ha supuesto una fragilización de los sistemas financieros y, por supuesto, lo que se añade a la desregulación financiera y la opacidad. ¿Qué pensáis, Fernando, de lo que nos comentaba Piketty, del papel de la desigualdad en la generación de la crisis? Bueno, incluso más que generación de la crisis, para mí, la crisis básicamente es la desigualdad. La explicación de fondo de la crisis reside en la desigualdad. Y hay varias maneras de abordar este asunto, pero quiero señalar un par de cosas. El estancamiento salarial prolongado, que los ingresos de los trabajadores hayan tendido a rezagarse respecto de la productividad, que incluso hayan caído, eso ha creado y explica la burbuja financiera, porque ese estancamiento salarial ha abierto la posibilidad del crédito privado. El crédito ha sido un negocio formidable, porque ha complementado el salario que estaba semiestancado. Claro, el crecimiento del crédito ha estado en la base de lo que algunos economistas denominan como la financiarización de la economía. Por lo tanto, estancamiento salarial y crédito relacionado. Y por otro lado, el estancamiento salarial ha dado lugar a que las rentas estén concentradas en grupos muy pequeños. Y estos grupos, sus intereses y su negocio están en las finanzas. No solamente, como a veces se dice, que estos grupos consumen menos y crean un problema de demanda en la economía, también. Pero es que el negocio, la riqueza de estos grupos está muy determinada por sus inversiones en lo financiero. Y por lo tanto, por estas dos rutas, se puede decir que la desigualdad es la marea de fondo de la crisis. La crisis, la causa última, una de las causas últimas y profundas de la crisis reside precisamente en la desigualdad. ¿Yayo? Sí, Si yo, bueno, al hilo de lo que estaba planteando Fernando, ¿no? y de las declaraciones que hacía Piketty, claro, si analizamos cómo se ha endeudado la población en el Estado español durante el periodo de la burbuja, vemos de una forma clara cómo estas desigualdades se han polarizado de esa manera, ¿no? Es decir, señalaba Fernando cómo los salarios se estancaron o incluso decrecieron, es decir, que decrecieron de una forma grande durante todo este periodo, pero luego también nos hemos encontrado con que en general dentro de las casas las familias se endeudaron brutalmente, es decir, invirtieron todos sus ahorros en comprar viviendas o sobre todo en la parte de las hipotecas y a la vez se hipotecaron para los siguientes años, ¿no? Y a mí lo que me parece curioso además es cómo en los imaginarios de la gente, en el imaginario colectivo, las personas se estaban endeudando brutalmente y sin embargo creían que invertían, ¿no? Que forma parte de todo ese aparato legitimador de un sistema pues injusto y desigual. Esa narrativa, ¿sí, Francisco? Claro, sí. En línea con lo que estaba señalando Yayo, yo creo que lo que está ocurriendo con la crisis y lo que ha ocurrido previamente en época de bonanza, en el fondo son dos bailes distintos pero con una misma música de fondo. Claro, las consecuencias no son distintas, el ciclo económico no ha sido similar y evidentemente hay cambios sustanciales y se han recrudecido determinadas situaciones, pero en el fondo toda esa época de bonanza previa que hemos vivido en nuestro país ha tenido unas consecuencias también muy duras, muy peligrosas y muy complicadas. Teníamos unos porcentajes muy elevados de población en situación de vulnerabilidad que evidentemente que se ha precarizado, mucho empleo que se generó, que era un empleo muy precario, muy poco protector y que de alguna forma atrapaba, que aparentemente nos daba muy buenos indicadores estadísticos, pero que la realidad de fondo, el mar de fondo que se estaba produciendo era de precarización y de vulnerabilidad. En ese sentido, la crisis lo que ha hecho es facilitar que salte por los aires toda esta debilidad que existía y que tiene que ver con nuestro modelo, es decir, que o nos planteamos la reflexión sobre qué modelo queremos construir o la crisis terminará y comenzaremos a preparar la siguiente. ¿Y qué grupos sociales han visto más afectados? Hay diferentes grupos con diferentes vulnerabilidades. Evidentemente la sociedad, las mujeres han tenido un papel, una crisis de género en donde evidentemente tenemos más problemas o enfrentan más problemas. Yayo, no sé si puedes comentarnos un poco al respecto. Sí, yo creo que obviamente los sectores vulnerables se han visto muy perjudicados y las mujeres se han visto perjudicadas no solamente por el tema del acceso a renta, por tener trabajos menos remunerados o tener que acceder a empleos parciales, ¿no? sino simplemente porque la crisis se ha resuelto
recortando precisamente en aquellas cosas que permiten cubrir y ha desplazado un montón de trabajos que no se pueden dejar de hacer al entorno de los hogares, es decir, se trabaja mucho más en los hogares. Muy bien, no, y además hay una cosa de la que estabais hablando un poquito todos, de este estancamiento salarial, este capitalismo patrimonial del que también preguntamos a Piketty. Vamos a ver lo que nos dijo. Voilà, le capitalisme patrimonial qui est en partie une évolution naturelle, c'est-à-dire que je montre que dans mon livre, il y a un mouvement de reconstitution des patrimoines qui a démarré dès les années 50-60 et qui fait qu'il y a quelque chose de naturel dans le fait que le niveau total de capitalisation patrimoniale, immobilière, financière est aujourd'hui beaucoup plus élevé que ce qu'il était en 1970 ou en 1960, mais il a été exacerbé, disons, par la dérégulation financière, et puis de façon générale, dans un monde où les patrimoines immobiliers, financiers représentent 6 années de PIB, 7 années de PIB, et non plus 2 ou 3 années de PIB comme dans les années 70, forcément, toutes les questions de régulation financière deviennent beaucoup plus importantes. Parce que si vous faites une erreur sur le prix de l'immobilier ou sur le prix des actifs financiers dans un monde où la totalité des patrimoines vaut 6 ou 7 années de PIB, ça peut avoir des conséquences terribles pour l'économie réelle. Et c'est ce qu'on a vu, et c'est ce qu'on a vu en Espagne. Bueno, impresionante lo que nos decía Piketty de que los patrimonios o el nivel patrimonial se ha exacerbado, ha incrementado incluso, y lo que supone hasta 6 o 7 veces años del PIB. El capitalismo financiero, el capitalismo patrimonial, habéis hecho una referencia, pero ¿qué papel ha jugado esta financiarización, esta hipertrofia del sector financiero en la generación de desigualdades en el resto de la economía? Fernando, si quieres empezamos por ti. Sí, bueno, yo creo que es una cuestión importante, pero permíteme decir una cosa relacionada con lo anterior, para que no se desvanezca un mensaje relacionado con el asunto de los salarios. El problema de la crisis no es que los salarios hayan crecido, sino que los salarios se han estancado. Lo digo porque eso, como tiene que ver mucho con el mantra dominante de que el problema está en los salarios altos y en la pérdida de competitividad, no. El problema está en una tendencia secular a que los salarios se hayan estancado. Esto volveremos más adelante, creo, porque si este diagnóstico es correcto, entonces la salida de la crisis pasa porque aumenten los salarios y pasa porque mejoren las condiciones de vida. Dicho esto, yo creo que se ha terminado por consolidar un tipo de capitalismo financiero donde las rentabilidades están muy vinculadas al negocio rápido, al asumir riesgos excesivos, a la globalización, a la opacidad, a la desregulación, a la retirada de lo público, o mejor dicho, más que retirada, a la captura de lo público. Y lo que quiero plantear es que esto no solamente absorbe recursos hacia lo financiero, sino que termina creando una clase dominante muy conservadora en lo económico, que apuesta por el corto plazo, que apuesta por las tasas de beneficio desmedidas, y esto produce un bucle en la economía. Este es un cáncer en la economía. Por eso el problema, por supuesto, no son los salarios, el problema está en la concentración, pero no solo en la concentración, sino en la configuración de una clase dominante que es endogámica y que está encerrada en este tipo de negocio financiero donde las rentabilidades tienen que ver con la información asimétrica, con los riesgos excesivos. Esto es importante para entender qué tipo de capitalismo había antes de la crisis que se ha exacerbado durante la crisis. La deuda y el endeudamiento que se ha convertido en ubicuo, nos dice Fernando que es una distorsión tanto económica pero también social, una distorsión social, ¿verdad? A mí me parece que claramente lo es, porque además, y lo señalaba también Piketty en el vídeo, en el caso del Estado español se da la circunstancia de que ese modelo de financiarización y de endeudamiento se construyó a la vez sobre un modelo absolutamente destructivo de lo social y absolutamente destructivo del territorio. Mientras había crecimiento, además. Efectivamente, es decir, en el periodo de mayor crecimiento, a lo que le hemos llamado progreso y a lo que le hemos llamado desarrollo, ha sido a dejar el litoral plagado de casas que están ocupadas 22 días al año, haber invertido unas cantidades ingentes de dinero en infraestructuras, en aeropuertos en los que no hay aviones, autopistas por las que no pasan coches, que ahora además es preciso mantener
protegiendo las inversiones de aquellos capitales privados que se metieron en estas construcciones y nos vemos rescatando autopistas cuando hemos condenado a la precariedad vital más absoluta a millones de personas excluidas, a trabajadores pobres que no son capaces de llegar a final de mes con el salario que tienen. Hemos ocultado directamente el problema de las personas migrantes, que es flagrante y están sufriendo una situación de condena, de criminalización y de violencia tremenda, ¿no?, con este modelo. Y lo malo es que te encuentras voces que pretenden salir de la historia aplicando exactamente las mismas recetas. Esto es lo que a mí me parece que es absolutamente preocupante. Más crecimiento exacerbado, Francisco, sí. Yo creo que esa es una de las consecuencias fundamentales, ¿no?, de ese sobrepeso de la economía financiera versus la economía productiva, ¿no? Lo que tiene que ver con cómo ha calado, cómo ha sabido vender esa lógica de que más es igual a mejor y cómo efectivamente beneficia a determinados grupos, pero ha calado en la sociedad. Y no hemos sido suficientemente críticos ante esa máxima, ¿no? Y en ese sentido compramos fácilmente, o la sociedad compra fácilmente, la idea de la que la recuperación viene exactamente por aquellos caminos que generaron la crisis, ¿no? Es decir, cómo la recuperación viene única y exclusivamente por el crecimiento. Crecimiento sin distribución, porque esa pregunta o esa coletilla no se le exige a ese crecimiento. Es decir, más PIB, sí, pero da igual cómo y da igual cómo se distribuya. Generación de empleo, ya tuvimos mucha antes de 2007. Pero como decía, un empleo precario, no protector, es decir, no le exigimos que tenga apellidos a ese crecimiento y a ese empleo que generamos. Y únicamente le pedimos volver a desarrollar aquellos mecanismos que no evitaron la crisis, de hecho que contribuyeron a que fuera o tuviera un impacto mayor, ¿no? Claro, Fernando, un crecimiento sin apellidos nos dice que además ha podido ser capturado por la clase, por ese 1% que lo posteriormente veremos, ¿verdad? Bueno, por supuesto, pero lo que comentaba ahora Kiko es muy importante, porque nosotros tenemos que introducir la reflexión sobre un crecimiento que no resuelve problemas, ¿no? Porque ¿no? tenemos el icono y nos martillean en los medios de que la solución es el crecimiento, pero miremos hacia atrás y veamos que este crecimiento plantea problemas y genera desequilibrios no resueltos. Muy bien. Además, creo que quiero que veamos un vídeo que el presidente del Gobierno nos decía acerca de la situación de la desigualdad y cómo está ocurriendo o qué es lo que estamos haciendo. Vamos a verlo. Sé que la situación es muy compleja y muy difícil, pero ya hemos empezado, como les he señalado antes, a reducir la pobreza y la desigualdad. Bueno, esto es lo que nos decía el presidente del Gobierno y esto, lo que vais a ver, es lo que nos dicen los datos con respecto a la población pobre y con respecto a cómo se ha generado esta pobreza y exclusión, como estábamos diciendo. Lo podéis ver cómo del 2007 al 2013 ha crecido la población en exclusión y en pobreza de una manera espectacular. Esto pone los pelos de punta, entre otras cosas, por el destrozo social que conlleva. No sé si nuestros invitados, Francisco, sí, podéis hablar un poco sobre este gráfico, la concentración, el incremento de la pobreza y la exclusión social. Sí, digo, cualquier indicador que se pueda seguir, evidentemente nos muestra que desde el comienzo de la crisis se ha incrementado. Es muy poquito tiempo, además, ¿no? Es muy poquito tiempo y cuando son indicadores estables, es decir, tiene que pasar algo muy grave para que se note un incremento considerable. De hecho, en décadas previas se mantuvo la tasa de pobreza en torno al 19,5% con ciclos económicos distintos y ahora se ha incrementado considerablemente. Sí que se ha producido un efecto que yo creo merece la pena tratar de explicar muy brevemente en los últimos datos. Lo digo para no llamarnos a engaño. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística muestran un descenso en la tasa de pobreza. Cuando vas a la página web de Eurostat, que es la página de la Unión Europea en temas estadísticos, lo que te señalan claramente es que esta diferencia no es comparable, los últimos datos con los datos anteriores. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio metodológico. En ese sentido es importante, no tenemos a día de hoy datos del último año de cómo ha evolucionado la pobreza. Lo que sí es cierto es que si miramos otros indicadores, como son los de privación material, poder comer carne o pescado 2 veces por semana, eso sí que claramente se han incrementado. Ya yo, brevemente. Sí, a ver, yo creo que estamos viviendo un proceso de fragilización social brutal y detrás de estas palabras lo que está es la gente, ¿no? Entonces nos encontramos con que cuando en las casas tienen que empezar a sacar a los abuelos de las residencias porque necesitan la pensión en la casa, las pensiones ahora están siendo el único recurso de muchos hogares, ¿no? Cuando de repente tienes que empezar a trabajar y a atender muchas cosas que antes eran cubiertas pues, por los servicios públicos dentro de los hogares, cuando los trabajadores trabajan y no llegan a fin de mes, pues claro, se da una situación
de falta de cohesión, una situación de deterioro de la propia condición social que es desde luego absolutamente lamentable, indecente y dañina para las personas, pero que genera también la posibilidad de aparición de fenómenos de luchas entre pobres, fenómenos de violencia y emergencia de movimientos pues bastante peligrosos, ¿no? Fernando, brevemente. Sí, brevemente. Saquemos cualquier estadística que solo refleja parcialmente la realidad. La realidad es cruda, además estoy de acuerdo con Yayo, de que detrás de las estadísticas veamos la gente y veamos el sufrimiento y la gente que no puede encender la calefacción en invierno y la gente que no tiene un techo donde vivir. Esta es la desigualdad y este es el sufrimiento del cual los políticos o una parte de la clase política simplemente ignora. Y además, otra idea que quiero subrayar es que este tipo de desigualdad, que es mayor que la que había antes, ha llegado para quedarse. Esto para mí es una cuestión fundamental. Está enquistada, y está enquistada, entre otras cosas, y aquí tenemos que introducir el factor político, está enquistada porque de esta desigualdad y de exclusión social se está haciendo caja, se están enriqueciendo las élites. Hay un factor de enriquecimiento y de redistribución regresiva de la renta y la riqueza. Por eso no es un mal que se pueda analizar al margen de cómo está la polarización social. Nos estabais hablando además del papel que ha jugado el estancamiento de los salarios y le preguntamos a Piketty qué papel había jugado el declive de los aparatos sindicales en la generación de las desigualdades. Vamos a ver lo que nos decía Piketty al respecto. Les syndicats jouent un grand rôle historiquement dans le développement de l'État-providence, de l'État social en général et de la réduction des inégalités. Et l'existence du contre-modèle soviétique communiste joue aussi un grand rôle. Et c'est vrai que ça aide beaucoup à ce que les élites dans les pays occidentaux acceptent un certain nombre de réformes fiscales et sociales qu'ils refusaient. En France, d'un seul coup, au début des années 20, des groupes politiques situés plutôt à droite qui refusaient l'impôt sur le revenu à 2% en 1914 acceptent d'un seul coup l'impôt sur le revenu à 50-60% sur les plus hauts revenus parce que finalement ils se disent qu'à côté de la révolution bolchevique c'est plutôt mieux d'avoir l'impôt progressif sur le revenu. Et à l'inverse, la chute du mur et la fin du contre-modèle communiste nous fait rentrer dans une phase de refus de la régulation. Muy interesante lo que nos decías. Y si queréis empezamos por Yayo a una reacción a lo que nos decía Piketty. Sí, a mí desde luego el papel es obvio que lo que ha sido la pugna y arrancar al capital algunos beneficios para el conjunto de la gente, el trabajo de los sindicatos y el movimiento, la movilización obrera ha sido clave, ¿no? Y creo que es también clave el hecho de que en este momento el sindicalismo, a mi juicio, esté tan absolutamente, mayoritariamente debilitado, ¿no? Y en unas posiciones de concertación en las que claramente es difícil poder concertar nada que vaya a beneficiar, digamos, a las personas que están en peores circunstancias, ¿no? A mi juicio, ahora mismo el sindicalismo tendría que hacer una reflexión profunda de manera que pueda abordar las relaciones con el trabajo, pero también una mirada sobre los límites ecológicos, una consideración a que no solamente es trabajo el que se hace de forma remunerada, sino también el que se hace dentro de los hogares y que, por tanto, el sindicalismo se ponga al servicio de generar un trabajo, en general, más amplio que solamente el concepto de remunerado, al servicio, pues, del bienestar de la gente. Fernando. Sí, solo un mensaje, dos mensajes. Sobre el papel de los sindicatos. La reforma laboral que ha aplicado este gobierno, que por cierto tiene algo que ver con las anteriores, y no es simplemente la reforma del Partido Popular, ha dado el poder a las patronales. Y claro, en ese escenario es muy difícil. No estoy justificando a los sindicatos, pero digo que es muy difícil, porque se han llevado por delante la negociación colectiva. Llevar la negociación a los centros de trabajo es acabar con la negociación colectiva, porque la relación de fuerzas es completamente favorable a las patronales. Y por otro lado, en un contexto donde hay un 26%, un 27% de desempleo, donde las políticas sociales se están recortando dramáticamente, es que la gente tiene miedo. Y con el miedo se pone en la mesa de negociación. Y por eso es normal, aunque es dramático, que haya muchos casos donde los salarios están reduciéndose. Pues yo conozco de amigos y de conocidos y de gente a la que accedo,
Los salarios están bajando el 20 y el 30%, a cambio de que eventualmente y de momento se protege el empleo, para después, porque en España es el caso ejemplar, de que al mismo tiempo han bajado los salarios y se ha destruido empleo. Francisco. Sí, para mí esta debilidad de los sindicatos o este debilitamiento al que hacían referencia, yo creo que tiene que ver todavía con algo que es quizá más peligroso aún, ¿no? Que evidentemente tiene estas consecuencias, pero que va más allá, y es cómo se ha ido debilitando la imagen de cualquier institución. Es decir, es una crisis de las instituciones, y en ese sentido ha calado en el imaginario colectivo el que a través de la política no hay alternativa, a través de los sindicatos se pone en cuestionamiento todas las instituciones, lo cual evidentemente se han hecho méritos para esa duda, ¿no? sobre ellos y sobre sus capacidades. Pero evidentemente lo que pone de manifiesto es que cualquier estructura o organización de ese proyecto común está bajo sospecha. Esto lo que te invita es al sálvese el que pueda. Es decir, todo lo que tenga que ver con instituciones que están debilitándose no funciona, por lo tanto, sálvese el que pueda y usted es el único garante de su propio bienestar. Lo cual lo que pone en debilitamiento es el propio modelo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? Modelo de sociedad, Yayo, no sé si quieres añadir algo al respecto. Claro, a mí es que de fondo me parece que hay una reflexión fundamental, ¿no? Y es que en los imaginarios, por ejemplo, el empleo es lo que se está utilizando como elemento legitimador de todos los atropellos y todos los recortes que estamos teniendo, ¿no? Es decir, llegan a decirte que es necesario flexibilizar a tope el empleo precisamente para poder crear empleo, o llegan a plantearte, nos plantearon durante todo el periodo de bonanza económica que todas aquellas inversiones en construcción o en grandes infraestructuras lo que tenían detrás era la creación de puestos, cantidades ingentes de puestos de trabajo, ¿no? Directos e indirectos, que luego no existieron claramente y se volatilizaron. Entonces creo que es importante que como sociedad y en las movilizaciones que se están generando hagamos una reflexión, porque al final, con la excusa de la generación de empleo precario, y se están de alguna manera llevando por delante derechos conseguidos desde hace pues muchísimo tiempo, ¿no? No, y además es lo que estábamos hablando, flexibilizar es una palabra que detrás tiene algo muy concreto, ¿no, claro. Fernando? Sí, flexibilización, bueno, pero moderación. Flexibilizar, moderar, todos nos tenemos que apretar el cinturón, esto es culpa de todos. Es la trampa del lenguaje, es lo primero que no tenemos que aceptar, porque es un lenguaje tramposo y es un lenguaje destinado a culpabilizar a la sociedad, culpabilizar a los trabajadores. No es flexibilizar, si hablamos de lo laboral, no es flexibilizar, es llevarse por delante derechos laborales, es desregular el mercado de trabajo, es cambiar la relación de fuerzas dentro de las empresas, es privar a los trabajadores del ejercicio de derechos sindicales y ciudadanos. Claro que a todo eso le llamamos flexibilidad o les llaman flexibilidad, pero no aceptemos discutir y construir nuestro discurso, o el discurso que yo creo que hay que construir, utilizando esas herramientas que son tramposas y están al servicio del poder. Las trampas del lenguaje que modifican un poquito y que crean un discurso nuevo. Vamos a verlo en la generación de pobreza y exclusión que ha ocurrido en la población española, lo decíamos, en muy poquito tiempo, 2007-2013, lo pueden ver como tanto la población en exclusión y la población, el número de personas en exclusión social en tan solo 5 años ha incrementado de manera espectacular. Esto además tiene un nombre, tiene unos apellidos y tiene personas que están sufriendo la privación energética, como nos comentaban antes los invitados. Francisco, además vosotros en el informe FOESA habéis hecho una imagen muy dramática de la sociedad española, es decir, de cómo ha incrementado en muy poquito tiempo las personas que están viviendo en pobreza y en exclusión. Sí, bueno, lo dramático es el día a día, como decían antes, ¿no? El día a día de la realidad de estas personas, de quien estaba mal y la crisis le ha golpeado más, o de quien estaba en esa situación de vulnerabilidad y la crisis le ha hecho descender 2 escalones, ¿no? Yo creo que hablamos de hogares además especialmente vulnerables, con jóvenes, con menores, un riesgo de presente es un riesgo de futuro también, ¿no? Y luego hablamos también de una generación expulsada, ¿no? Personas que están fuera del mercado de trabajo, que a pesar de que han acumulado largas trayectorias profesionales, lo han hecho en sectores que ya no son replicables. Con lo cual, de cara a futuro, tiene una situación, bueno, sin olvidar el día a día y el presente, ¿no? Fernando. Sí, me parece muy bien el término que acaba de utilizar Kiko. Expulsión más que exclusión. Es que hay una parte de la gente que ha sido expulsada
de los circuitos productivos, de los circuitos laborales, de las redes sociales, de los contactos, de los ámbitos donde se obtiene formación, hay expulsión. Y una parte muy importante de la gente que está fuera no podrá volver, incluso aunque hubiera crecimiento económico. Porque el crecimiento económico no es inclusivo, el crecimiento económico no beneficia a los de abajo. Una vulnerabilización de la sociedad, ¿verdad, Yayo? Sí, claro, las personas, yo creo que claro, nos encontramos con una economía, yo diría, un modelo económico este que estamos viviendo que podría decirse que le ha declarado la guerra a los cuerpos de las personas y a los territorios, ¿no? Cuando tenemos un sistema económico que tiene como principal objetivo la obtención de beneficios y se desentiende de la satisfacción de las necesidades de la gente que se supone que se tienen que cubrir en otro lugar, pues al final tendemos a creernos que cuando crece la economía, que cuando a la economía le va bien, por ende le va a ir bien a todas las personas. Y estamos viendo que no es así, no fue así ni en el periodo de crecimiento económico, no es así con esta incipiente llamada recuperación que beneficia a algunos y a otros no, ¿no? Y quería señalar, aparte de los colectivos que se han señalado de personas jóvenes, es que es dramática la situación de las personas migrantes, que vienen de los mismos países que las materias primas que sostienen nuestro metabolismo económico, ¿no? Entonces, primero son expoliados sus territorios, después las personas se ven obligadas a migrar y cuando llegan aquí son tratados como verdaderos criminales, ¿no? Las imágenes de las personas subidas en la valla de Melilla, o si pensamos en tanta gente que está cuidando ya a los viejitos en las casas, mujeres fundamentalmente de países de la periferia, nos encontramos con que hay como todavía un lumpen del lumpen, una marginación de la marginación, donde además se desatan todos este tipo de discursos que hacen que se criminalice y se señale a estas personas que terminan siendo y han sido utilizadas a veces casi como las culpables, ¿no?, de la vulnerabilidad del resto. Una vulnerabilidad además que se incrementa y que dificulta la recuperación económica, ¿no, Fernando? Bueno, para mí es evidente que en este contexto podría decir porque hay el argumento convencional de que hay mucha gente que no ingresa y por lo tanto no consume, y es muy difícil en una crisis que todavía se caracteriza por altos niveles de deuda. Claro, si tú resulta que además haces una política que saca fuera a gente que podría consumir, eso encierra la economía en un bucle. Pero más allá de ese argumento que es yo creo que correcto, pero no deja de ser convencional, es que sin más equidad es imposible hacer una política económica equilibrada. Es que la inequidad da resortes al poder y el poder utiliza esos resortes para hacer una política económica a su servicio. Y por lo tanto, en mi opinión, si no se ataja el tema de la desigualdad, es imposible salir con decencia y salir con sostenibilidad. Pero si no se sale con esas dos cosas, es que no se sale de la crisis. Es que estaremos, sí, creciendo un poco, mañana retrocediendo en ese crecimiento, pero no encontraremos una senda, sobre todo, en una economía para la gente. Porque al final la cosa no es una política económica, es una política económica para otra economía, distinta de la que tenemos y distinta de la que teníamos. Un endeudamiento además familiar que nos comentaba Fernando, que también lastra, es decir, es imposible porque se dedican muchas rentas a pagar ese endeudamiento familiar, ¿verdad, Francisco? Claro, efectivamente, porque hipoteca el presente, hipoteca el futuro de alguna forma, hipoteca esa capacidad de superación económica, pero además está teniendo, yo creo, que consecuencias que van más allá de lo económico. Es decir, la crisis no nos va a sacar el crecimiento, el empleo ni la riqueza ni la economía, nos va a sacar las personas y vamos a hacerlo en la medida en la que seamos capaces de construir un proyecto comunitario, en la medida en que seamos capaces de ser más sociedad que única y exclusivamente ciudadanos. En ese sentido, la crisis también está golpeando la motivación, la confianza, la capacidad de resiliencia, el decir, vamos a apostar por esto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es otro de los peligros fundamentales o de los desgastes más importantes que está teniendo la crisis, ¿no? Además, un proyecto comunitario, decías, de solidaridad. Preguntamos a Piketty cuál es la situación, al profesor Piketty, cuál es la situación en Europa, porque estamos metidos en la eurozona, estamos inscritos en una unión monetaria y toda la eurozona se está viendo afectada negativamente. Y esto va a tener un impacto sobre las desigualdades. Vamos a ver lo que nos decía el profesor Piketty al respecto.
Oui, je pense que les pays de la zone euro sont dans une situation qui est extrêmement préoccupante, catastrophique par certains côtés. On a vraiment pris des mauvaises décisions en 2011-2012 en faisant trop d'austérité. Écoutez, c'est très simple. Le taux de chômage était à peu près le même en zone euro et aux États-Unis il y a 4-5 ans. Et depuis, le taux de chômage a monté très fortement en zone euro, alors qu'il a diminué très fortement aux États-Unis. Donc je crois que de façon claire, la stratégie qui a été suivie en Europe n'a pas marché. Je pense que la France et l'Allemagne ont fait preuve de beaucoup d'égoïsme vis-à-vis de l'Europe du Sud. Je pense que la France et l'Allemagne, en gros, se sont dit en 2011-2012, bon, puisque nous, on a un taux d'intérêt de 0% ou de 1%, on va laisser l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal se débrouiller avec leur taux d'intérêt de 5 à 6%, c'est de leur faute. Voilà. Et voilà, c'est la loi du marché, tant pis pour eux. Ce choix égoïste a conduit à une récession dans l'ensemble de la zone euro, historique, dont maintenant la France a aussi fait les frais. Même l'Allemagne a une croissance qui est 2 fois plus faible que celle du Royaume-Uni, qui est en dehors de la zone euro. Donc c'est l'ensemble de la zone euro qui est prise dans cette récession, avec un risque de déflation très fort. Et donc voilà, il faut en sortir. La estrategia que se ha seguido en la zona euro ha sido un fracaso, nos decía Thomas Piketty. Francisco, ¿quieres empezar a comentarnos lo que nos decía? Sí, yo creo que incluso la propia Unión Europea, a través de la Comisión y el Parlamento Europeo, ya ha manifestado en algunas ocasiones su malestar con el excesivo papel o el excesivo protagonismo de la Troika, ¿no? en la gestión de la crisis. En ese sentido, las estrategias, si hacemos un recorrido rápido por las distintas estrategias que se han puesto en marcha, desde Lisboa hasta la Estrategia 2020, lo que vemos es que ha habido cada vez un debilitamiento de los objetivos sociales, de esa construcción de modelo social, y un mayor incremento y un mayor peso de lo que tienen que ser objetivos relacionados con el crecimiento inteligente, con la parte económica, ¿no? En ese sentido, al final, lo que hay se repercute claramente sobre los modelos de bienestar europeos. Lo estamos viendo, una tendencia similar en muchos aspectos, y en el fondo lo que hay es un cambio de contrato. Hemos pasado en Europa, en España especialmente, pero en Europa, de un contrato social a un contrato claramente privado, a un contrato en el cual las fuerzas y quien más fuerza posee es quien va a poder tomar determinadas decisiones y donde se nos remite a cada uno a esa garantía individual propia del bienestar, ¿no? Es algo más que las políticas, es un proyecto de fondo lo que se ha debilitado y lo que se ha visto debilitado a lo largo de estos años, ¿no? Es un proyecto que ha cambiado, Fernando, un proyecto que se ha radicalizado en sus postulados, ¿no? Sí, se ha radicalizado, pero no solo se ha radicalizado, es que Europa, el imaginario que nosotros teníamos de Europa, que es una Europa que redistribuye al mismo tiempo que crece, es que esa Europa está rota en 1000 pedazos. Y la política aplicada por la Troika y por el gobierno español, sí, en cierto sentido ha sido un fracaso, pero quiero decir que en otro sentido, que para mí es muy importante, ha sido un éxito rotundo, porque han conseguido todos los objetivos que tenían. Han convertido deuda privada en deuda pública, han salvado a los grandes acreedores, han reflotado a los grandes bancos, han dado mercado a las transnacionales, han desmantelado el sector público. ¿Y dónde está el fracaso? Ha sido un éxito rotundo, de cabo a rabo. Todos los objetivos asociados a la reestructuración del capital y a la refundación del capitalismo, todos los objetivos, uno por uno, se han conseguido. Claro, al mismo tiempo se ha fracasado, ¿no?, desde la perspectiva de los que defendemos que la crisis tiene que ver con la igualdad, con la insostenibilidad de los modelos económicos. Por supuesto, estamos en un callejón sin salida, aunque yo creo que hay otra economía posible. Pero a veces se omite el tema del éxito rotundo. Es que la agenda estratégica del poder la han llevado a efecto, con todas las consecuencias. Las políticas de recortes que no sirven para lo que dicen que no sirven, ¿no, Yayo? Sí, bueno, es un poco... Aquí el papel y los discursos lo aguantan absolutamente todo, ¿no? Y habría que analizarlos para ver las burradas tan enormes que se han dicho, ¿no? Yo creo que el proyecto de la construcción europea, y de hecho mucha gente desde los ambientes universitarios y también desde los movimientos sociales han venido denunciando desde hace bastante tiempo con qué criterios se iba haciendo el proyecto de construcción europea. Estos criterios de poner en el centro el crecimiento de la economía desde el Tratado de Maastricht, lo que fue Lisboa, lo que han venido siendo todo el proceso de construcción, ¿no? Y nos encontramos con unas políticas de la Troika que han aplicado
en los países del sur de Europa, en este caso, pues las mismas recetas de los planes de ajuste estructural que se vinieron a poner en marcha en muchos países de la periferia anteriormente, en América Latina, en África, para resolver problemas de las deudas, y nos vamos encontrando pues con resultados bastante similares, ¿no? Solo que en un marco en el que además cada vez es más difícil plantearse volver a hacer crecer la economía en los mismos términos, porque nos encontramos, entre otras cosas, con los límites de recursos naturales y límites del planeta que te empiezan a poner en situación, en dificultades, digamos, para volver a alentar esos modelos, ¿no? Yo creo que el problema es que en Europa hemos pasado de tratar de construir una economía en la que el Estado era capaz o pretendía arreglar lo que concebía que eran fallos del mercado, a un modelo en el que en realidad el que las personas tengamos necesidades y necesidad de llevar adelante vidas decentes es un problema para el crecimiento de la economía. Es decir, antes los fallos estaban en el mercado y había que corregirlos, y ahora los fallos están en las personas que necesitemos llevar vidas adelante y satisfacer necesidades, y que además queramos organizarnos para conseguirlo, y ese es el fallo, que somos nosotras el fallo, ¿no? Una descompensación entre las necesidades de las personas y las necesidades del sistema de seguir creciendo. Fernando, que nos decía ya yo. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que hasta cierto punto pues Europa se ha refundado en estos años de acuerdo a otros parámetros y de acuerdo a las exigencias de las oligarquías económicas y las élites políticas. Ha habido cosas muy importantes que han cambiado en Europa. Por ejemplo, que en Europa se haya introducido con mano de hierro, ¿no?, la disciplina fiscal como objetivo de la política económica. Eso diría que es un golpe de mano, es el equivalente a un golpe de Estado, porque no hay margen. Incluso el planteamiento de que esa norma fiscal tiene que situarse como norma constitucional de los países. Pero esto ya no es democrático, ¿esto qué es? Entonces sí hay una refundación. Por eso es necesario revisar desde los pilares mismos la Europa que se está construyendo, que es una Europa a medida de las grandes corporaciones y a medida de los países más competitivos. Y en eso ha quedado el proyecto europeo, ha adelgazado de esa manera. Fijaros que incluso algunas de las competencias que tenía que ofrecían un perfil un poco más redistributivo, es que se están nacionalizando políticas, que pasan a los estados. ¿Y qué queda entonces en Bruselas? Queda una disciplina presupuestaria y unos planes de ajuste que están protegiendo a los bancos y a las transnacionales, ni más ni menos. Es Europa. Y además nos hablaba Piketty de un cierto egoísmo por parte de los países del norte con respecto a los países del sur, pero sin embargo en Alemania, en el centro de Europa también han incrementado las desigualdades, ¿no, Francisco? No es solo una cuestión del sur, a pesar de que evidentemente en las periferias se da de manera más radical. Sí, no es una cuestión del sur, aunque tenga sus consecuencias específicas, ¿no? Quizá la pregunta es, bueno, entonces ¿quién se está beneficiando? Quizá ahí encontremos parte de la respuesta, porque lo que es cierto es que hay informes que ponen sobre la mesa que se ha generado una riqueza de 1,5 trillones de euros en Europa en este tiempo de la crisis, ¿no? Evidentemente eso no se ha distribuido, se ha quedado en manos muy concretas, ¿no? Yo creo que en relación con lo que se decía antes, y muy brevemente, al final ese adelgazamiento tiene que ver con los recortes, evidentemente, y los recortes tienen que ver con algo que es obviamente fundamental, ¿no? En una economía como la nuestra, con un comportamiento contracíclico, es fundamental los recortes y el papel que juegan. Es decir, todo lo que se destruye en época de crisis, en una época posterior de crecimiento, no se recupera de forma espontánea. Hay que poner políticas. Si las políticas se han venido debilitando, se han venido destruyendo, evidentemente lo que va a consolidar es eso que decía antes Fernando y que señalaba Yayo, ¿no? Y es que esto que ha venido nuevo, este incremento de la pobreza y la exclusión, se nos quede, se nos fije en la estructura de manera definitiva. Y en ese sentido, el papel decía antes, ¿no? El riesgo que está teniendo la crisis es el día a día, es el hoy de mucha gente que no sabe cómo cubrir necesidades fundamentales. Pero ojo, es un riesgo de futuro también porque se puede quedar determinadas problemáticas, ¿no?
Claro, nos estáis hablando los tres de una rotura de un cierto consenso que ha existido hasta la fecha o hasta hace ciertos años, ese consenso que se llamaba socialdemocracia y que parecía que era un camino intermedio entre eso que era la URSS y el capitalismo de Estados Unidos. Sin embargo, ese consenso, esa socialdemocracia parece que ha perdido fuelle, que ha perdido su espíritu y Piketty, el profesor Piketty nos comentaba esto al respecto. Je l'espère. Écoutez, il va y avoir des élections là en 2015, il va y avoir des élections en janvier en Grèce, oui, à la fin de l'année ou début 2016 en Espagne, enfin je n'ai pas bien compris les dates exactes. Il va aussi y avoir des élections en France, des élections régionales en décembre 2015, où compte tenu du mode de scrutin, c'est tout à fait possible que plusieurs régions tombent à l'extrême droite. Et moi, je pense que les dirigeants européens à Bruxelles, à Paris, à Berlin, ferait bien de réaliser qu'un choc politique à la gauche de la gauche est beaucoup moins dangereux qu'un choc politique à la droite de la droite. Et donc les mouvements Podemos, Syriza sont des mouvements qui sont fondamentalement des mouvements internationalistes, pro-européens. Et je pense que plutôt que de rejeter ces électeurs en leur expliquant qu'ils sont irresponsables, qu'ils vont mener à la sortie de l'euro, à la destruction de l'Europe, etc., les dirigeants allemands, français, bruxellois feraient bien de s'appuyer sur ces forces politiques nouvelles pour essayer de bâtir une refondation démocratique de l'Europe. Il faut reprendre les institutions social-démocrates et inventer une nouvelle régulation démocratique adaptée au capitalisme patrimonial, mondialisé, financier d'aujourd'hui. Les institutions social-démocrates européennes continuent de fonctionner quand même d'une certaine façon. Et c'est ça qui fait que les inégalités en Europe ont quand même beaucoup moins augmenté qu'aux États-Unis. Donc il continue d'y avoir un modèle social européen, social-démocrate, qui d'une certaine façon fonctionne. Bueno, una refundación democrática de Europa, entre otras cosas, porque nos dice que las instituciones de la socialdemocracia todavía están funcionando en Europa y por eso las desigualdades no han incrementado tanto. Yayo, si quieres empezar comentando lo que nos comentaba Piketty. Bueno, yo quizás no esté tan de acuerdo con esta afirmación que hace Piketty, ¿no? Yo creo que es verdad que la socialdemocracia en Europa, cuando se constituye, sobre todo después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, en esos 30 gloriosos, ¿no? Genera un crecimiento económico en ese momento que con un Estado potente que regula esos fallos del mercado y controla, digamos, sobre todo el mercado de trabajo y la redistribución, genera bienestar en unas determinadas zonas. No olvidemos que es un bienestar que se genera con cargo al resto del mundo, es decir, que la posibilidad del establecimiento de la socialdemocracia en Europa vino gracias a la incautación de una cantidad ingente de recursos naturales que venían de otros lugares, es decir, que en buena medida se construyó gracias al expolio de otros territorios y dinámicas, digamos, en cierto modo neocoloniales, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede en el momento actual? Que yo no estoy tan segura que esas estructuras de la socialdemocracia sigan funcionando. En concreto, en el Estado español, el mecanismo redistributivo de Estado se ha cargado. Es decir, estamos luchando para seguir manteniéndolo, pero está muy deteriorado y está en franco retroceso si estas luchas emergentes que surgen no son capaces de frenar esa dinámica de destrucción, ¿no? Porque una clave para que pudiera haber socialdemocracia fue que hubiera un gran contrapoder que pudiera luchar para arrancar parte de esos beneficios al capital, además de la disponibilidad de esos recursos energéticos y minerales. Los recursos ya no están o están en fase de declive y ahora mismo está por ver que creemos un contrapoder real que arranque esos beneficios al capital, ¿no? Es decir, que yo creo que todo eso es lo que ahora mismo está en cuestión. Piketty además nos hablaba del miedo que están intentando inculcar en las poblaciones de la periferia con respecto a Syriza y Podemos, que los nombra específicamente, ¿no, Fernando? Sí, pero no es para tener miedo, es la esperanza. No quiero aquí pronunciarme, ¿no? Pero quiero decir que en estos movimientos hay esperanza. El asunto volviendo al tema de la social, o no volviendo, pero un comentario sobre la socialdemocracia, es que buena parte de los problemas y de las dinámicas que los han ocasionado
la socialdemocracia ha estado metida hasta el cuello en la lógica de las políticas económicas que han sido responsables de la crisis. Es que ahí ha estado la socialdemocracia. Es que en Alemania el periodo de estancamiento salarial que es parte del problema de la Unión Europea, es que eso fue responsabilidad de un partido socialista y de un dirigente socialista. Y por lo tanto esto hay que saberlo, ¿no? Para saber, digamos, el espacio político y el papel que ha desempeñado la socialdemocracia. Y claro, todo el desmantelamiento de los últimos años del estado de bienestar y de las políticas sociales es una dificultad para que se articule. En ese contexto de desgarro social es muy difícil que la socialdemocracia mantenga espacio. Y yo tengo la sensación de que ahora mismo está en tierra de nadie, ¿no? No sabe muy bien qué es lo que plantearse y no tiene unas señas de identidad. Yo creo que un discurso socialdemócrata, un discurso de transformación, entre otras cosas, tiene que plantearse que hay que redistribuir, ¿no? Y redistribuir significa enfrentarse al dato que antes aparecía en el gráfico, y es que la concentración de la riqueza en los años de crisis ha aumentado espectacularmente, y España ha batido récord. Quiero decir que en el informe este de Credit Suisse, último de 2014, pone que España está en el ranking de países donde más ha aumentado la desigualdad y donde más ha aumentado la concentración de la riqueza en los hipermillonarios. Si nosotros no ponemos esto en el centro de la agenda política, estamos en el programa de hablar por hablar. Entonces hay que hacer algo en ese sentido y hay que articular políticas económicas. Y lo que yo me temo es que la socialdemocracia, la realmente existente, no está por la labor. ¿Dónde podemos encontrar ese nuevo consenso de refundación democrática, Francisco? Bueno, yo creo que, decía antes, ¿no? En aquellos valores que son fundamentales, ¿no? Y que tienen que ver con la dignidad de las personas, con el bien común, con el desarrollo y no tanto el crecimiento, ¿no? de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Yo, en ese sentido, sí creo que la lectura que se está haciendo de la crisis, hay como tres perversiones o tres riesgos importantes, ¿no? En determinados lugares en Europa, y se están viendo claramente, ¿no? Uno tiene que ver con ignorar la crisis, incluso está completamente superada y por lo tanto ya han acabado las consecuencias. Podrá estar superada o no, pero las consecuencias no han terminado, hay gente que está sufriendo, ¿no? Una segunda perversión, ¿no? Que tiene que ver con culpabilizar a las víctimas, incluso con enfrentarles, como hay pocos recursos, y se generan esos discursos de, claro, es que si no hubieran venido los inmigrantes yo tendría derecho a una prestación, y viceversa, ¿no? Pero hay otro discurso que también me parece peligroso, que es el de eximir completamente a la sociedad. Vale que la crisis no se explica por nuestra responsabilidad, pero deberíamos haber sido mucho más críticos con determinadas seducciones de este modelo del más es igual a mejor. Deberíamos habernos comportado mucho más críticos y haber ejercido una fuerza desde nuestras pautas de consumo, desde nuestras decisiones particulares, ya no solo políticamente, ¿no? En ese sentido, yo creo que cualquiera de estas tres riesgos o perversiones en la lectura de la sociedad no va a posibilitar la construcción de un modelo mucho más fuerte y mucho más comunitario, ¿no? Muy bien, nos vamos quedando sin tiempo. Hemos ido desgranando algunos de los vídeos que nos ha dejado el profesor Piketty. Sí me gustaría que nos ofrecieseis una conclusión muy breve acerca de lo que hemos estado hablando, vuestra perspectiva con respecto a la desigualdad. Si quieres, empezamos contigo, Yayo, y vamos después con Fernando y Francisco. Yo, simplemente dejar encima de la mesa que en nuestra opinión la desigualdad, el problema de desigualdad, de falta de equidad y de justicia social, con este mismo modelo económico que hemos estado viviendo no se va a resolver. O sea, en esta dinámica económica no hay salida. Creo que hace falta un cambio de paradigma absoluto en lo político y en lo económico para poder poner en el centro la satisfacción de las necesidades de la gente y desbancar, digamos, el objetivo de los beneficios como el epicentro, digamos, del modelo económico. ¿Ando? Sí, mi mensaje es que hay solución para la desigualdad y necesitamos poner la lucha contra la desigualdad en el centro de la agenda política. Es viable otra economía, pero ¿dónde están los actores políticos? Necesitamos voluntad política, porque hay viabilidad y porque hay recursos, pero hay que pelear por esos recursos. Muy bien, Francisco, si quieres. Sí, muy en línea con lo que se ha dicho, que esto no es coyuntura, que la coyuntura es grave, pero que es un problema de estructura y que de fondo lo que hay que cuestionar y repensar es otro modelo social y sobre todo qué rol y qué centralidad tienen las personas en ese nuevo modelo social, en lugar de la economía, ¿no?
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado nuestro primer eco, nuestro primer programa. Queríamos daros, por supuesto, las gracias, Fernando, Francisco, Yayo, por haber compartido con nosotros nuestra primera aventura. Y ha sido todo un honor. Muchas gracias. Pues nada, al final de cada programa queríamos haceros un par de recomendaciones relacionadas con la economía. Econonuestra está haciendo un curso, meteros en la página de Econonuestra porque ahí podéis ver toda la información de repensar la economía, un curso que se va a dar en la Universidad Complutense pero que está replicándose en diferentes universidades. Y además queríamos recomendaros un libro, vamos a intentar hacerlo, nos podéis hacer llegar vuestras reflexiones o vuestras sugerencias a través de las redes sociales. Nosotros queríamos recomendaros hoy este libro, Alta Tensión, editado por Barcia Magaz y por Cote Romero, un libro que nos habla de nuevo modelo energético hacia, de lo que hemos estado hablando, un nuevo modelo productivo, y además en el que participa nuestro compañero Ladislao Martínez, que nos dejó, y desde aquí queremos darle nuestro humilde homenaje. Y nada más, queríamos recordaros, como siempre, que vamos a estar aquí todos los martes cada 15 días en ECO. Vamos a intentar haceros un programa especial en cada un programa diferente en cada ocasión, donde vamos a tratar diferentes problemas económicos. Lo que pasa es que el próximo lunes queremos hacer un programa especial, un programa fuera de programación, el lunes 26, porque el domingo hay elecciones en Grecia y porque lo que ocurra en Grecia va a tener repercusiones aquí en España. Por lo tanto, queremos analizar cuál es la encrucijada económica a la que se enfrenta Grecia después de las elecciones del próximo domingo. No os olvidéis, el próximo lunes estaremos aquí a las 8:30 y si no, vamos a estar aquí todos los martes, cada 15 días de 8:30 a 9:30. La entrevista completa de Piketty la podréis encontrar en las páginas de Público, Temex y Econonuestra. Espero que os haya gustado y os esperamos en la próxima. Muchísimas gracias.